La tertulia general no la hagáis por autonomías, vamos a hacerla una en todo el territorio. Es un intento de recuperar aquellos lunes nos vemos que no funcionaron en su momento, pero que con este inicio nos hace pensar que puede funcionar y que puede ser un buen lugar de encuentro ahora que tanta falta hace cambiar impresiones sobre las muchas cosas que se van a producir en el teatro en los próximos años a consecuencia de esta oportunidad que nos da la crisis y que va a cambiar estructuras y va a cambiar conceptos y bueno, vamos a hablar de eso. El comienzo de esta tertulia no podía ser otro que quién es el público que pase. Pues el público que no es ese señor que tose en la oscuridad, ese es un señor que está acatarrado. El público que es el que da sentido a nuestro trabajo, a nuestra comunicación, al que representamos, al que expresamos de algún modo, va a ser el motivo de reflexión, de debate, de cambio de impresiones. Y para hablar de todos esos públicos, el tema de expectativas, el laberinto era por buscar un título. Yo supongo que aparte de expectativas, de laberinto o de otras cuestiones, lo importante es ver la forma de vincularnos, de ser útiles a ese público y de entenderlo, si es que se puede entender algo tan complejo y tan distinto como son los distintos intereses y los distintos sectores de la sociedad. En la mesa un empresario, Enrique Salavarría, un autor dramático, Ignacio del Moral, un director de escena, Mariano de Paco Serrano, y un actor, Elio Pedregal. Y como queráis, empezamos quizás por el autor y por seguir un poco el proceso de creación del espectáculo, y que entiendo que no se discutirá que el teatro empieza porque un señor lo escribe y luego pasa todo lo demás, importantísimo también, pero ahí empieza el hecho dramático. Pues que sea un autor el que nos inicie en su opinión de lo que es el público o lo que podría ser. No, más que mi opinión sobre lo que es, porque es muy difícil saber lo que es el público y mucho menos opinar. Yo lo que sí creo es que hablar del público es hablar de la necesidad más inherente al teatro, porque sin público puede haber hecho poético, puede haber escritura, puede haber hecho escénico, se puede hacer cosas en un escenario sin que haya espectadores, ¿no? Pero el teatro para mí se produce en el momento en que se realiza esa transmisión, esa recepción por parte de un sujeto paciente o impaciente, que es esto que llamamos el público, que además yo creo que debe tener un carácter colectivo. Incluso yo diría que no hay... Es discutible, por supuesto, pero yo tengo la sensación de que si el espectador es uno solo, tampoco hay teatro. Para mí el teatro es cuando una colectividad recibe el hecho escénico que deriva del trabajo de los dramaturgos, etc., ¿no? Entonces hay teatro sin público. Yo creo que no hay teatro sin público. Hay hechos escénicos sin público, hay escritura sin público, pero no teatro como tal. Para mí el teatro se completa. Esto hace que nuestra escritura como dramaturgos, en principio, esté destinada a que llegue este último momento, a que llegue al teatro, a este hecho teatral que es la recepción por parte de un público, de un colectivo. Este deseo, este objetivo, condiciona lógicamente nuestra escritura, y hasta dónde la condiciona es un poco el debate interno que tenemos todos y cada uno de nosotros, interiormente, colectivamente o entre nosotros. La necesidad del público, de tener ese público, puesto que es en principio, yo creo, el fin de nuestra escritura, debe marcar nuestra escritura desde el principio. Si vamos a escribir solamente aquello que entendemos que va a merecer atención, otras ocasiones hay quien prima su discurso personal, su discurso poético, su poética, y dice, bueno, si llega al público, bienvenido sea, pero no escribo para que haya público. Entre dos extremos yo creo que están los equilibrios que hacemos los autores teatrales en nuestra escritura, en nuestro trabajo diario, ¿no? Es decir, sé que quiero un público, ¿hasta qué punto lo quiero? Sé que amo a alguien, ¿hasta qué punto estoy dispuesto a humillarme por el amor de alguien? Estas cosas están también en la vida. O sea, para conseguir algo, ¿qué precio estoy dispuesto a pagar para ello? Yo creo que además el autor tiene otro problema, otro tema que debatir, y es que nuestra relación con el público no es directa. No es el autor el que tiene relación con el público. Necesita esos intermediarios, dándole por intermediario toda la nobleza, no son meros intermediarios, son agentes
hecho teatral. Es decir, nuestra escritura no llega al público directamente, llega a través de unos actores, un director o directores y una puesta en escena y todo, bueno, en este caso hay un empresario, una empresa o un conjunto de talentos, de capacidades artísticas y de expresiones que sirven de vehículo, aunque esto sería discutible también, si simplemente sirven de vehículo o no. Entonces, la relación del autor con el público, el autor quiere seducir a un público, pero su objeto inmediato de seducción no es el público. Su objeto inmediato de seducción será esos agentes que tienen que poner en marcha esta poética de cara a un escenario. Creo que debo terminar porque hay que ser rapiditos, pero bueno, por lanzar unos cuantos ganchos para la discusión o para el debate o para el amistoso coloquio. Bueno, como tema operativo, aclaro, no lo dije antes, podemos disponer de unos 5 minutos cada ponente para fijar las posiciones, o sea que tú has sido muy económico en tiempo, porque sí deberíamos terminar el debate en torno a las 9:30, ¿no? Entonces, con las intervenciones posteriores, que sepáis en qué marco de tiempo nos vamos a desenvolver. Yo no sé si una vez escrito el texto, el siguiente elemento que dinamiza esa posible puesta en escena es un director de escena que lo lleva un empresario o un empresario que busca un director de escena. Pero como los dos pueden ser, yo voy a seguir el orden de la mesa y mejor el director primero, pues el director entonces. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Yo creo que habla un poco más fuerte. Si queremos. Perdón, cuando vayáis a hablar decís quién soy. Tú dices Luis Riaza, habla un poco más fuerte. Esto es. Mariano de Paco, voy a hablar un poco más fuerte. Bueno, está claro que si queremos que haya público, lo que tiene que hacer es la convocatoria a la ATE, porque esto está visto, que el público está asegurado. Vengo ahora de Gerona, de unas jornadas de reflexión de directores de festivales y he ido como representante de ferias y tal, y es curioso cómo desde el punto de vista, aunque luego Enrique lo desarrollará, del empresario hay gran preocupación del empresario público y del empresario privado precisamente para esta captación de público, porque a mí me parece absolutamente necesario lo que dice Ignacio, que es esa unión. O sea, ¿para qué hacemos lo que estamos haciendo? ¿Para qué lo escribimos? ¿Para qué lo dirigimos? ¿Para qué lo interpretamos? Pues lo interpretamos para que haya un interlocutor externo que efectivamente es el público y que tiene que venir porque si no carece de sentido. Había representación en estas jornadas que os digo de Francia, de Argentina y de España. Es curioso cómo, igual que en otras realidades estamos bastante separados en este anhelo de que nuestras salas estén llenas de gente receptiva, llenas de gente a la que nosotros también podamos llenar un poco ese pequeño espacio del espectáculo, pues es el mismo, ese anhelo, digo, ¿no? Esa necesidad, esa querencia de que la gente venga. Comentaba uno de los responsables del Complejo San Martín, hablando del público, decía, no, porque claro, el empresario está muy interesado en que venga el público, el programador del teatro quiere que venga el público, la propia ciudad quiere que venga el público, el complejo teatral en su conjunto, y son todos estos parámetros los que influyen. Y yo pensaba, y ahora pongo de manifiesto, claro, y el creador necesita que venga el público. Es decir, y hablo del creador y ahora me refiero pues al autor, me refiero al director. ¿Cómo elaborar, que a mí me parece que sería la primera pregunta al aire o la primera reflexión que podemos hacer, cómo elaborar esa estrategia, esa táctica que por supuesto es empresarial porque pasa por el marketing, porque pasa por la publicidad, pero que también pasa por la calidad? Entonces, ¿cómo elaborar esa estrategia de llamada en este mundo en el que además el impacto es absolutamente constante y pluridisciplinar y nos están llegando llamadas de todo tipo, ¿no? Entonces yo creo que ese conjunto que empezaría en la calidad de lo que se hace y la buena comunicación del mismo es lo que generaría ese elemento que, insisto, me parece indispensable y me alegro que lo hayas dicho, de ese interlocutor que necesitamos para que se vea lo que estamos haciendo, porque es verdad que intervenimos varios agentes en la creación del hecho escénico, pero al final ese hecho escénico se hace carne, cobra vida y todos estamos ahí para que se vea, ¿no? Y esa pata que le falta, pues sería ese toc del que hablaba Jesús, que me parece absolutamente necesario e importante. Enrique, ahora es así, porque sea por el autor o sea por el director, antes de que llegue al actor, te llega a ti, o sea, le llega al productor qué hacer con ese texto, o qué hacer con esa propuesta estética. ¿Sí?
Bueno, la verdad es que primero felicitaros y agradeceros y pediros disculpas porque estoy un poco despistado. Sois un montón y me dicen que todavía sois más, y yo hasta hace poco había escuchado que no había autores y es sorprendente. Es casi como un ejército, ¿no?, que uno tiene frente así, y por eso os pido disculpas ante todo. Desde mi punto de vista, estamos en la dirección contraria a la que exige el ritmo de la escritura, como estamos en la dirección contraria al ritmo que exige nuestra actividad profesional teatral. Los agentes, independientemente por sí mismos, son incapaces de desarrollar un proyecto, y el autor, si los agentes, lo es a su vez también. No cabe duda de que el problema está en determinar cuál ha de ser la posición tanto de los agentes como del autor. Pero hay un elemento común denominador que es el eje central, que es el teatro, que es la disposición de las paredes y de ese lugar donde se desarrolla la actividad. Actividad que se desarrolla sin autor y sin agentes, cosa que es realmente algo increíble. Somos el país de los grandes inventos, hemos inventado la creación teatral sin nada. Yo definiría que tenemos miles de espacios sin almas. Discutimos todos por el público, está muy bien. A mí no me preocupa el público en este momento, porque el público hemos sido capaces de, y sin grandes inversiones económicas, de atraerlo hacia los teatros. Igual me estoy yendo, pero es que es como una obsesión que me rodea ya la cabeza desde mucho tiempo, y hay algunos de vosotros que conocéis ya mi opinión respecto a este tema. Y para mí es que el problema es, yo lo de Mercartes, es que vamos, es que no es que no haya ido, es que no está más lejos de la realidad. Todas esas ferias que se hacen son un auténtico despilfarro, que no vale para nada más que para comer angulas o otras delicias del lugar. Pero absolutamente para nada. El problema es, para mí, uno y único, y es el eje que sustenta al autor, a la creación y el darlo a conocer al público, y es el espacio teatral. ¿Quién carajo gestiona en este país los espacios teatrales? Os lo voy a resumir. Vengo de Mérida, he estado este fin de semana en Mérida, espero que no haya ningún extremeño que se sienta ofendido, no por su origen, sino por el lugar del que vengo yo. Y tuve la oportunidad de escuchar a Miguel, al director del Teatro de Badajoz, que estuve con él, los últimos problemas que había tenido en el teatro con la concejala de Cultura. Se había representado un espectáculo en el que había una famosa actriz, un autor local, lo programaron, y entonces daba la casualidad que la actriz llevaba el mismo nombre y apellido que una famosa actriz que está en televisión. Y no se le ocurrió a la concejala de Cultura otra cosa mejor que desarrollar ella el cartel y hacer ella la comunicación. Y puso la foto de la actriz famosa en el cartel, que cómo es posible que fuese sin foto, y anunció un espectáculo que no correspondía ni con los autores, ni con los actores, ni con nadie. Entonces, cuando la compañía se enteró, dijo: oiga, ¿qué está haciendo usted? Que esta no es nuestra obra. Se da cuenta, pero dice: no os preocupéis, lo ponemos gratis. Bien. Ese es el modelo de gestión. Ese es el modelo de gestión de teatros. No os cuento la aventura del concejal de Cultura de Badajoz, porque entonces Miguel me pegaría, pero es todavía muchísimo más grave, ¿no? O sea, lo llama él por teléfono y le dice: me tienes que hacer un espectáculo con Jennifer López. Localízamela ahora mismo. Entonces le dice: perdona, yo no tengo el teléfono de Jennifer López. Y le contestas: solamente una persona no preparada, no conocedora de lo que es el teatro no tiene el teléfono de Jennifer López. Bueno, estos son los ejes de los que disponemos en este país para la programación de vosotros y para el desarrollo y el acercamiento de la obra al espectador. Bien. ¿Dónde está el problema? Pues es evidente dónde está el problema. El problema está que no están quienes tienen que estar en los teatros. Mientras no tengamos teatros gestionados en un modelo de agentes, pero en un modelo de red, cuando digo de red, y es que el autor comparta el espacio, que el autor pertenezca al espacio, que el creador, el productor pertenezca al espacio, que el equipo de creación y gestión pertenezca al espacio como compañía estable y de repertorio, y no hablo de repertorio por clásicos, sino de repertorio por lo que se escribe, y porque allí emana, allí nace, allí se pare lo que se escribe y se da a conocer
y participan luego de las giras y los servicios que el resto de los teatros podrían dar, no habrá una real presencia de los autores en el público. Habrá esporádicas presencias, sean autores nacionales o extranjeros, pero no habrá una real presencia. Pero por lo que os estoy contando, y lo que os estoy contando vosotros lo conocéis todos. Entonces, ¿qué es lo que falta? Una rebelión. Y lo llevo diciendo hace mucho tiempo. Falta una rebelión del sector urgente. Y como bien decía mi amigo Jesús, no hay crisis que por bien no venga. Y es el momento de una gran rebelión, porque nada de lo que hay en el panorama da salida a que vosotros podáis parir eso que hacéis crecer en vuestro vientre, que es en vuestra mente. No hay lugar a que eso pueda salir, a que podáis hacer un buen parto y se pueda ver sobre un escenario que es como que debía de ser. Ejemplos tenemos, el Teatro del Canal, ¿qué produce? No produce nada. Es que se dedica a exhibir, a hacer lo que hacen pues, 4 del teatro privado, que vale. Lo hacen mejor que nosotros, eso sí, tienen más dinero. Pero no es esa la función del teatro público, no es esa la función de todos esos millones de pesetas o millones de euros que se han invertido de los impuestos de los ciudadanos españoles para que vosotros estuvieseis todos los años representados en los soportes que llaman stage en inglés, y aquí llamamos escenarios, y ahora todo el mundo ya empieza a llamar stage porque nos hemos vuelto también un poco tontos. Esta es mi opinión y os lo quería manifestar, y desde luego pidiendo disculpas, primero porque me veo en la obligación de hacerlo, porque algo programamos de autor español, algo hacemos en la medida y en la dimensión que nos permite el mercado, pero reconozco que no os prestamos atención ninguna, y reconozco que no existe una vía real de encuentro y de respeto, que es lo que tenía que darse, porque somos una nación, porque sois parte del acervo del futuro y porque sois los que estáis dando esa poética necesaria para el refinamiento de una sociedad que ya está bastante embrutecida. Y bueno, pues no estaría mal un pequeño cambio que dé salida a vuestro. Yo lo veo así. Y todo lo demás, igual por mi procedencia, que es muy radical, vasco y tal, los vascos son muy radicales, como sabéis, igual por esa razón no veo otra salida, pero es lo que veo, que no sé si es lo correcto o no. Luego os puedo hablar de mi trabajo, de cómo lo hacemos y lo que queráis, de cómo trabajamos, pero esta es la fotografía que yo veo ahora delante de mí. Y además creo que no va a ir a mejor, porque no hay rebelión, porque hay sumisión. Estamos todos, me incluyo, paniaguados. Y como vivimos cómodamente, porque hay subvenciones por todas partes, y hay muchos festivalitis, y hay miles de encuentros, yo creo que he recibido últimamente 40 o 50 encuentros para solucionar los problemas, y digo, joder, si es que además es que ninguno me sirve, todos son en dirección contraria. Pues así nos va. Y así va un poco la cosa. Bueno, gracias, Enrique. Bueno, llega finalmente la propuesta, la bola de nieve al actor, que es el último eslabón, pero el eslabón que realmente ve al público, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos. Yo no sé mucho de esto. Me vais a permitir además que lo lea. Mi cabeza hoy no está un poquito estropeada. Digo que no sé mucho de esto y lo que yo voy a leer con respecto a lo que yo pienso que es la situación del público de teatro en nuestro país es una percepción casi solo emocional. Es decir, lo que yo sé, lo poco que yo sé de eso, es algo que he ido acumulando o aprendiendo solamente durante las horas que yo estoy sobre el escenario. De manera que lo que yo percibo en mis conciudadanos cuando asisten al teatro es lo que ocurre cuando se establece esa relación entre los actores arriba y los espectadores abajo. Me vais a permitir que lo lea. En una sociedad como la nuestra, en la que el mercado
marca las pautas del consumo y la demanda decide el valor de los bienes en oferta, el teatro, como bien cultural, no está desde luego en una situación holgada. Los estudios y estadísticas que se manejan referidos a la asistencia de los ciudadanos al teatro manifiestan con claridad una situación de difícil sobrevivencia. Sin embargo, son esos ciudadanos los que deciden cuál es el valor del teatro entre los otros muchos bienes a los que tienen acceso. Es muy frecuente escuchar que asistir al teatro en España es caro, pero sabemos que en nuestro país se puede asistir a una representación teatral por un precio muy inferior a los que rigen en los países de nuestro entorno. Si las cosas valen lo que estamos dispuestos a pagar por ellas, el teatro no es en absoluto una necesidad de nuestra sociedad. Muy pocos son los que piensan que el teatro, como bien cultural, enriquece nuestra vida y sugiere o propone respuestas a las muchas cosas que nos importan y nos preocupan. Demasiado pocos también los que le atribuyen alguna capacidad transformadora. Hubo tiempos en los que el interés y la afluencia de espectadores a los teatros hacían posible que éste pudiera desarrollarse por sus propios medios. Eso dejó de ocurrir cuando los ciudadanos renunciaron a su imprescindible compromiso con algo que les libraba de tener que afrontar en soledad las sombras de lo cotidiano. Desde ese momento y hasta ahora, el teatro ha quedado en manos de teóricos y profesionales que seguimos debatiendo en qué forma se debe plantear un cambio en su definición. Lamentablemente, el público en general no se muestra interesado en ese debate. Los ciudadanos espectadores se han convertido en elementos pasivos del hecho teatral. Y este se ha visto privado de su principal motor. Lejos de lo que muchos piensan, son los espectadores, los ciudadanos, los que ostentan el verdadero corazón que hace del teatro un hecho vivo y generador. Pero esos mismos espectadores, a día de hoy, no disponen de un criterio mínimamente definido con respecto a lo que ellos mismos consideran que debiera ocurrir en los escenarios. Eso ha producido una enorme confusión en todos los demás agentes. Los profesionales se encuentran con frecuencia en situaciones en las que han de decidir un camino de en medio entre su propuesta creativa y los gustos y preferencias del espectador. Una mínima productividad, inexcusable para su subsistencia, los obliga a multitud de concesiones que dan como resultado un teatro convencional, en nada innovador y acogido a un consumo desalmado y simplista. Luego hablaré de los teléfonos. Muchos de esos espectadores dicen amar el teatro, pero inmediatamente apostillan que para divertirse, porque para desgracias ya está la vida. Esa afirmación revela que en realidad el teatro es para muchos de sus espectadores puro ocio escapismo. Divertirse es, en una afirmación semejante, dejar fuera de las butacas los asuntos que nos inquietan y que nos importan, asuntos que, por otra parte, definen la utilidad más preciada y noble del teatro. Términos como entretenerse, distraerse, desconectarse, definen cuál es la relación de los espectadores que las asumen con un teatro que, desgraciadamente, ha caído en las garras del salvaje embrutecimiento social que padecemos. Embrutecimiento al que somos permanentemente invitados por el mercado. ¿De qué hay que distraerse?, les preguntaba Piscator a sus colegas. La productividad se ha convertido en el gran becerro de nuestros días, y para que ese becerro se alimente a placer, hemos de consumir sin tregua. Las localidades de teatro ya forman parte de las fluctuaciones del IPC. El Rey Lear de Shakespeare dura en escena 4 horas. Hoy, para volverlo a estructurar sobre el escenario, es preciso, antes que ninguna otra cosa, reducirlo a 1 hora 30. El espectador medio de nuestro país es incapaz de hacer ese viaje completo.
le viene mejor una excursión a los acontecimientos más relevantes y espectaculares del texto. En realidad le interesa poco más que la historia que se cuenta. Puede que también las habilidades del actor que lo interpreta, pero no está en disposición de bucear tan hondo como la propuesta del autor sugiere. Se aburre en multitud de pasajes del proceso y prefiere que se vaya al grano. Si añadimos a eso que el precio de la entrada deba engordarse en 2 o 3 euros, dada la exigencia de la obra y el extenso reparto que implica, sencillamente elegirá otra opción ese fin de semana. Para responder a esa renuncia del compromiso de la ciudadanía con el teatro, acude la política, y que Dios nos ampare. En el momento actual es impensable la viabilidad de un proyecto si no va acompañado del soporte económico de alguna de las instituciones públicas del Estado. Ese soporte se aplica en diferentes formas: ayuda a la producción, a la distribución y con frecuencia directamente al espectador, ofreciéndole rebajas en el precio de las localidades. Hay lugares en nuestro país en los que se puede asistir al teatro de forma gratuita por cortesía de ayuntamientos y consejerías. Localidades a 3, 6, 10 euros son frecuentes en el panorama de nuestra geografía. Aún así, si la representación no cuenta con el esfuerzo decidido y costoso de los gestores del local o con algún extra sobre el escenario, un reparto de popularidad mediática, un autor consagrado, si es en el ámbito de la comedia mejor, espectacularidad garantizada o referencias locales, la afluencia de espectadores es media o media baja. Pero si la propuesta se aleja además de lo tradicional, lo convencional o de los conceptos establecidos por una esclavizada demanda, esa afluencia es prácticamente insignificante. De ello podrían dar buena cuenta multitud de compañías profesionales que han de sobrevivir con 2 bolos al mes. En un país en el que el Estado ha de financiar una buena parte de la producción teatral, parece difícil asignar a los espectadores de ese teatro un papel no ya protagónico, que como hemos dicho es el que le corresponde, sino ni siquiera de reparto, al ser otros, las instituciones que aportan dinero público, los que deciden qué o qué no se debe subir al escenario. Parecen más bien consumidores de algo a lo que en el fondo no dan más importancia que a los electrodomésticos o a la cesta de la compra. Quizá por esa razón, menos de 1/3 de la población ha asistido una vez al teatro durante 2009. Si a eso añadimos que el 50% de ellos se centran entre Madrid y Barcelona, nos encontramos un panorama no muy alentador. Cada día parece más evidente que nuestros conciudadanos han sustituido el objeto teatral por otros que para ellos cumplen su función de forma más llevadera. Llevadera en el sentido de que exigen menos compromiso porque sus autores no están presentes, solo son manufacturas industriales que podemos manejar a nuestro antojo. Tampoco nos exigen mayor esfuerzo, dado que podemos consumirlos en la más estricta intimidad, ni nos implican en los asuntos que plantean, porque el nivel de nuestro interés es secreto y no hemos de responder ni con aplausos ni con pitos. Nadie nos escuchará. Y además son gratuitos. Como ya dijo alguien, hay una encrucijada para el hombre. Puede ser libre y persona, o puede esclavizarse y ser cosa. Cada vez es más frecuente comprobar en el patio de butacas que muchos espectadores se comportan como lo hacen en el salón de su casa. Pareciera que el escenario se ha convertido en una pantalla inerte. El problema generalizado de los teléfonos, por ejemplo, sonando durante las representaciones, no es un asunto casual, no es una circunstancia del tiempo ni un inconveniente circunstancial. Explica en sí mismo la devaluación que ha experimentado la liturgia, elemento absolutamente imprescindible en el hecho teatral. El espectador no ha asumido que llega a un lugar en el que lo que vaya a suceder se reflejará en su lugar más limpio. Le guste o no, su presencia en una sala le obliga. Alguien le ha invitado y está allí porque ha aceptado esa invitación. Eso le compromete. Sin embargo, con frecuencia se comporta de forma absurda y grosera al sentarse en su butaca con el único deseo de que le masturben. Muy bien. Hablando de los espectadores
del público de teatro en España, qué duda cabe que existe un sector entre ellos que manifiesta su interés de forma activa y comprometida. Espectadores con ojos y oídos para la propuesta más sutil y más valiente. Dicho sea de paso, mujeres en un 80%. Espectadores que oxigenan los locales con su presencia y que los profesionales huelen cada vez que el telón se levanta. Ciudadanos capaces de distinguir lo verdadero de lo sucedáneo, pero lamentablemente es un sector muy minoritario y que además padece con los profesionales las limitaciones que imponen las preferencias mayoritarias. No queda mucho. Hablando de teatro, quizá no sea lo mismo ser espectador que ser consumidor. Y si no lo fuera, el primero corre el riesgo de extinguirse si tenemos en cuenta las tendencias, las ofertas, las programaciones y carteleras que tenemos a disposición. Excluidas las salas alternativas que, en mi opinión, concitan al público más interesante, si bien escaso, la producción, tanto privada como pública, ofrece un pobre panorama incapaz de regenerar un público que se muestra más bien perezoso. No sería justo concluir sin reconocer que tanto ellos como nosotros, los profesionales, que en definitiva firmamos los resultados en oferta, somos corresponsables de esa situación. Sin embargo, esa es otra historia. No es eso de lo que trata este encuentro. Hoy hablamos del público. Será bueno, sin embargo, buscar tiempo para hablar también de nosotros. ¿Por qué hemos renunciado a la guerra? ¿Por qué entre nosotros hay tantos que abren las puertas por la noche al enemigo? ¿Por qué nos acojona tanto la posibilidad de estrellarnos contra el muro? ¿Qué es lo que atesoramos para que nos aterre tanto ponerlo en riesgo? Nada hay más humillante que una muerte dulce. Miles de millones de dólares se invierten en el mundo cada día para imponer orden en el gallinero. El teatro ha sido, el teatro es, y de nosotros depende que siga siendo algo decididamente insumiso. Esto. Bueno, están marcadas las posiciones, pero antes de dar la palabra me vaya a permitir que aquí en la mesa iniciemos un debate si hay lugar, si alguien quiere contestarle o replicar a algo de lo que se ha dicho. Yo de principio voy a lanzar alguna pregunta que me gustaría que quien quiera la recoja, porque estamos hablando del público como si el público fuese uno. Y hay un público que quiere ser insultado, si no, no existiría una obra con insultos al público, y hay un público que utiliza el teatro como la digestina o como el almas para bueno, el teatro digestivo que ha existido siempre. Por tanto, hablar del público y hablar como si fuese una unidad, Elio hablaba y apuntaba ahí un poco lo de los dos sectores, minoritario uno, como ocurre siempre, el más comprometido, mayoritario el otro. Pero bueno, quiero decir, lo que hablamos para un público vale para todos. Vamos a ver. 18 millones de espectadores tenemos el último año. Y tenemos 18 millones de espectadores el último año. Y el crecimiento de espectadores viene siendo algo ascendente desde prácticamente el año 84, que se creó la Ley Garrido, ¿no? 84-85, que fue cuando se empezó a crear toda la red de teatros públicos, la inversión del MOPU y todo el desarrollo tan importante para devolver a la ciudadanía los espacios que entonces ya no existían y eran prácticamente ruinas. De esos 18 millones, nosotros en el grupo Esmedia estamos trabajando prácticamente, estamos muy cercanos a los 2 millones de espectadores anuales. Esos 2 millones tenemos prácticamente 70.000, que son niños, hasta los 13-14 años. Y luego tenemos un abanico de público que a partir de los 13 años no viene nunca al teatro ni va a venir, no es lo que buscan. Hasta los prácticamente 24 años no vuelven al teatro, solamente vuelven aquellos que han sido educados en el teatro, o porque le acompaña a alguien, la pareja, la que sea, de chicos, de chicas, de la pareja que sea. Uno de ellos, si ha asistido al teatro y ha conocido al teatro, va a arrastrar al otro, le va a dar a conocer aquello que vivió, eso lo tenemos clarísimo.
Eso se vuelve a recuperar a los 24 años. Hay un público maravilloso que va de los 36 a los 50. Ese es un público de poder alto adquisitivo, pero de un poder cultural alto, ni siquiera medio, es alto, medio alto, alto. Y luego tenemos un público que va de los 50 hacia adelante, que es el público, yo diría, que más arriesga y que más busca. Es un público adulto, con un nivel cultural impresionante, con un nivel de conocimiento de lo que quiere ver brutal, y que persigue aquello que quiere ver. Y que lo analiza. Nosotros eso lo estamos comprobando a través de nuestra página web, de sus 180.000 visitas mensuales. Vemos lo que visitan, cómo quieren la información, cómo la diseccionamos, cómo descargan cómo nos critican los dosieres, la información que damos. O sea, lo estamos comprobando. El público no es inculto. El público, el problema que tenemos es que es muy culto, pero muy culto. Nuestro público es de nivel cultural medio, alto, alto. El problema es otro. El problema es creernos que todo el mundo puede ir a leer un libro o que todo el mundo ha sido preparado para ver un espectáculo teatral o una película de arte y ensayo. Y eso no es así. Eso no es así. Pero hay sitio para todo. Por eso hay ayuntamientos que ponen el teatro a 3 euros para animar a esa gente que vaya, o gratis, porque si no, no irían nunca. Y yo creo que la socialización de la cultura tiene un valor. Para mí el problema no está en la disciplina que se coloque en cada espacio teatral. Las disciplinas pueden ser muchas y variadas. Para mí el error está en que no estén los creadores presentes en el día a día y no estén presentes en esa relación con el público. Y son quienes tienen que atreverse a estar con el público, comunicar con el público, explicarles lo que se va a presentar, crear los debates originales en las lecturas de las obras de texto, en las presentaciones de las programaciones, y que el equipo creativo sea una parte presente en esa sociedad. ¿Por qué en Tomelloso no hay un teatro estable? ¿Por qué hay un presupuesto de 70.000 euros al año y no hay un teatro estable? Porque están los 70.000 de Tomelloso, los 70.000 de la Junta de Castilla-La Mancha y ya hay un ministerio. También podría poner algo. Y luego hay una caja de ahorros y bancos y cosas así, y empresas que trabajan. Entonces, eso que sí ocurre en Europa, porque es civilizada, no ocurre en España. ¿Y por qué no ocurre en España? Y volvemos al eje del inicio. Porque en ese eje no están presentes los agentes que tienen que estar. Y de ahí que exista esa falta de comunicación entre agentes, público y autor. Pero no la hay porque el modelo que hemos creado en el año 85 es el del desprecio al creador, el del desprecio al productor, el del desprecio al director, el del desprecio al actor, el del desprecio a todo el mundo. Y aquí se hace lo que la censura manda. Y lo que manda la censura es el político de turno. El amiguete que pone y lo que a mí me da la gana. No ha habido más censura en este país que en estos últimos 35 años. Aquí se hace lo que manda el político. Y se ha acabado. Y esa es la relación con el público. Y todos lo hemos aceptado. No, tiene razón. Para mí, absolutamente, la exposición como lo has hecho, porque el público... ¿Te estás refiriendo a mí? Sí, no es culpable. No es culpable de nada. El público es un ser que lo que quiere hacer es que le cuenten historias. Claro que quiere pasárselo bien, pero desde hace 2500 años. Ya, pues que hace 2500 años... No, perdona. Es que hace 2500 años no se lo querían pasar bien. El público siempre se lo quiere pasar bien. Y el público se lo pasa bien con Hamelin, que ve cómo violan a un niño y cómo cuenta la historia de un pederasta y de un violador, y se lo pasa bien. Y se lo pasa bien con Gorda, que se descojonan de todas las gordas, de mala manera, la cuadrilla de todos bellos ellos, y se lo pasa bien viendo cómo destruyen a una gorda mierda, que es lo que dicen en la obra, una gorda de mierda, fuck. Y el público acepta eso porque es una tragedia humana que la está viviendo y se da cuenta que eso de lo que se está riendo es una tragedia. Y ahí es donde se da cuenta de su crimen humano, de estarse riendo de algo que es terrible. Y pasa Darío Fo. Darío Fo, la muerte accidental de un anarquista. Hombre, uno puede vivirlo como una tragedia a un tío que matan porque le han pillado y no se sabe ni por qué le han pillado. O lo puedes vivir como hace Darío Fo, porque es que si no, eso no se lo traga nadie. Entonces, a mí que la gente disfrute de lo que nos cuenta Darío Fo y que al final de la obra
te quedes realmente dolido de lo que, de lo que está pasando, pues no, ni me parece bien ni me parece mal. Simplemente creo que Darío Fo lo ha hecho muy bien porque cobra derechos de autor y además el público va a volver a ver a Darío Fo y además sale pensando sobre la tragedia de ese ser humano y de ese estado policial o ese estado tal. Vamos a ver, yo no entraría a juzgar si una cosa es buena o una cosa es mala tal. A mí lo que me preocupa es que público hay. El público lo tenemos desde 0 hasta los 120. Ahora, si queremos público a partir de los 32 años, o lo trabajamos de 0 a 13, o no hay público. Y en España esa labor no se hace. Y luego estamos como locos intentando cazar a ese público que lo cazamos, ¿eh? Que 2 millones de espectadores no se cazan así ni 18 millones de espectadores se cazan así. No es fácil llevar a un señor a ver un espectáculo teatral cuando puede estar en el bar jugando a cartas. Lo digo en serio. Conseguir en un pueblo como Tomelloso que un señor que juega a cartas vaya a ver teatro, a mí, de verdad, chapo. Vea lo que vea. Chapo. Bueno, yo no he dicho en ningún momento que el público no deba divertirse en el teatro, pero divertirse tiene muchas acepciones. Es decir, yo como actor nunca me he divertido tanto como cuando hice El Rey Lear una vez, que es una enorme tragedia. Yo hablo de esa diversión creativa. Yo no comparto contigo el hecho de que la gente se ría de la gorda de mierda porque entiende la tragedia que eso representa. Lo que yo veo en escena cada día no es eso. Lo que yo veo es que se ríen del chascarrillo. Eso es lo que yo veo. Puede que haya alguien que lo tome, como tú dices, bueno, como una interpretación de la tragedia que supone ser o vivir con esa condición. Pero desde luego a mí no me parece que sea la actitud mayoritaria de los espectadores que van al teatro. Si nosotros nos alejamos un poco de las salas de teatro, son los mismos ciudadanos los que consumen lo que consumen en televisión. Son los mismos ciudadanos, o en el cine, o en el fútbol, son las mismas personas. No, son las mismas. Bueno, vamos a ver, yo no creo que 18 millones de personas que, como tú dices, han ido al teatro en 2009, yo no creo que sean 18 millones de personas que no hacen lo que hace en general el ciudadano español. Es que es eso, es que no hacen lo que ellos no son de esto. Es que no son de otro, vamos a ver. Ellos viven de otra manera. Sí. Leen, van al teatro y se preocupan de muchas más cosas que de lo que se preocupa un ciudadano normal. Siento no estar de acuerdo. Y va con un modo de vida. Porque el teatro es parte de un modo de vida. ¿Son 18 millones de personas o de espectadores? No, son 18 millones de localidades. No, son más, porque el 70% solo va una vez. O sea que hablamos de unos... El 70% solo va una vez al teatro y el 30% restante va entre 3... Pero si va una vez, quiere decir que las otras 300 noches del año está viendo la tele. Sí, no, va solo una vez al año. El 70% va solo una vez al año. ¿Pero y qué hacen el resto del año? 364. Pero no dejan de ser 18 millones de espectadores. ¿Pero qué hacen el resto del año? ¿Qué consumen el resto del año? El resto del año viajan, consumen esquí, consumen... Es gente, te vuelvo a repetir, que tiene un poder adquisitivo alto, es nivel cultural alto, medio alto, alto, y tienen consumos muy habituales de salir el fin de semana, que se te van a Túnez, o se te van a Roma, o se te van a Londres, y van a ver cosas, y van a ver museos. Y en España consumen, con nosotros consumen además espectáculo. Es curioso, vamos a ver, nosotros tenemos que valorar al espectador. Mira, si algo estamos... Este año, para que te hagas una idea, hemos dejado de invertir en promoción directa de 42.000 euros que invertíamos de media por espectáculo a 21.000 euros para invertir el resto en un conocimiento más exhaustivo del espectador. Y estamos consiguiendo una cercanía con el espectador que hasta ahora no la teníamos. Una de las cosas que hemos encontrado de nuestros espectadores es que les gusta escribir. Y todos ellos, prácticamente, dejan la experiencia que han tenido en estas páginas donde han comprado las localidades, sea entradas.com, sea el Corte Inglés, sea el Atrápalo. Ellos manifiestan la experiencia que han tenido, cómo la han disfrutado y lo que han vivido de la obra. Tú puedes entrar hoy en día en un espectáculo cualquiera y puedes ver que hay 12.000 opiniones. El boca a boca hoy en día
además se manifiesta de forma escrita, que es más complicado que hablar a un compañero y decir, oye, me lo he pasado de maravilla, no sé qué, no sabes qué obra tan bonita. Lo escriben, y lo escriben para que otros lo conozcan. Ese paso es un paso importantísimo. Entonces, nosotros nos hemos visto obligados a colocar bloggers. ¿Por qué? Porque necesitamos que, además, comuniquen a sus experiencias información y datos que conozcan de los actores, que conozcan del autor o que conozcan de la obra. Todo ese ámbito que es totalmente cambiante, que nada tiene que ver con lo que veníamos haciendo hace... Este cambio lo dimos el día 9, lo dimos en mayo. Lo dimos porque estuvimos trabajando con la Universidad de Nebrija y estuvimos trabajando con todo el área de comunicación y con todos los jóvenes que están allí de teatro y demás, experimentando cuál era la demanda del espectador de hoy. ¿Cuál era la demanda? ¿Qué es lo que necesita el espectador de hoy para ir al teatro? Y el espectador de hoy para ir al teatro está pidiendo muchísima más información de lo que cualquier otro espectador pedía en otra época, que era, veía una crítica tal, se la tomaba, iba a la cartera del periódico y decía, hombre, trabaja en Uriasper, voy. Bueno, pues el espectador no va. Necesita más información. Nosotros tenemos descargas de dosieres completas. O sea, hay gente que se viene al teatro con el dossier. Pero un dossier de 10 páginas que se lo ha impreso en casa y se lo ha leído y se viene con él. Pero Enrique, perdóname, son cuestiones absolutamente excepcionales. No, es decir, un espectador que llega a... Bueno, serán los de... 2 millones de espectadores en Madrid. Bien, serán los tuyos, no lo sé, pero no es lo que yo veo. Es decir, yo me sitúo en el escenario cada día, veo a la gente entrar, veo quiénes son, veo lo que parecen. Veo su comportamiento, etcétera, 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 y yo no veo lo que tú ves. Perfectos no son, pero yo no veo lo que tú ves en absoluto. Claro que les sobra el teléfono. Si me permitís, se me amontonan las palabras. ¿Tú quieres intervenir? Sí, Mariano, perdón, Mariano, después tú, yo voy a y después pasamos hacer ya una apostilla muy rápida porque me gusta que el debate se va animando. Se están utilizando una serie de términos, hablamos de consumidores, ha hablado en un momento Helio, estamos hablando de público, estamos hablando de espectadores. Seguramente en esos 18 millones de los que habla Enrique... Hablan las GAE, datos GAE. Que habla las GAE, estará ese espectador que ha ido una vez a ver Los Miserables y eso multiplicado por muchos. Quiero decir, me parece que falta un término que es importante, un concepto que es importante, que es el concepto del aficionado. O sea, tenemos aficionados al teatro, es algo que en el mundo taurino está bien claro. O sea, el aficionado a los toros, como es su afición, va a los toros. Luego podemos entrar, que si quieres luego hablamos un poco de ferias, podemos entrar en ferias, podemos entrar en gestión de teatros, pero en una programación en Tomelloso, por ejemplo, todo lo que programan seguramente no será malo, o seguramente todo lo que programan no estará mal programado, y no seré yo precisamente el que defienda al programador a ultranza. Y seguramente en Tomelloso no habrá público para esa función, seguramente, digo, habrá carencia de público. Todos los que estamos aquí estamos acostumbrados a hacer bolos en sitios que no son ni Madrid ni Barcelona, que son realidades totalmente diferentes. Y vas a Tomelloso y seguramente no hay público. ¿Es solo porque no se ha gestionado bien? ¿Es solo porque no se ha programado bien? Quiero decir, claro que somos un fenómeno minoritario, si quieres, si lo comparamos con otros fenómenos que son absolutamente mayoritarios. ¿Cuáles son los públicos? Hablaba antes Jesús ¿hay una masa de público? No, en estrategias de gestión cada vez se habla más, y lo sabéis todos igual que yo, de los públicos objetivos, o sea, de a qué sector de público nos estamos dirigiendo. Me comentaban la experiencia de un teatro en Nueva York que hace como efecto llamada está haciendo funciones de teatro para solteros para que encuentren pareja. Entonces, sí, bueno, pues no está mal, es darle vueltas un poco a la cosa de cómo se puede complementar la afluencia del público al hecho escénico. Simplemente quería introducir este concepto del aficionado, porque a lo mejor es a ese al que nos debemos dirigir, y bajo mi punto de vista el que ha ido 1 o 2 veces al teatro en un año no es un aficionado al teatro. Yo tengo que perdonar un segundito, un comentario tuyo, Enrique, sí. En una entrevista que te han hecho en algún digital o algo así, en el que, entre otras cosas, dices, y no creo que se esté recuperando público, sino que los grandes musicales han cubierto el espacio de las variedades y las revistas que eran los espectáculos de masas que antes triunfaban.
a mí me parece una declaración muy significativa. Es decir, si hablamos de público de teatro, hablamos también de este público, pero no es este el público, al menos no es del público que a mí más me interesa. Tendrá que haber de todo. Yo no niego los vodeviles, ni las revistas, ni nada de esto. Creo que todo tiene la vida. A mí me gusta mucho la fabada, pues soy asturiano, pero no se me ocurre desayunar fabada, comer fabada y cenar fabada, porque sé que acabo en el hospital. Y es un poco lo que está ocurriendo. Es decir, la oferta, de pronto, se malinterpreta con frecuencia. Es decir, los musicales han pegado un tirón en la asistencia y en la compra de localidades realmente abrumador. Eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de juzgar las cosas, porque luego por ahí hay multitud de profesionales que no llegan a cubrir gastos, porque hacen un tipo de teatro que no encaja exactamente con esa demanda. No puedo compartir... No, de verdad. Bueno, son declaraciones tuyas. Sí, pero son de hace años. Vamos a ver, la vida cambia. Vamos a ver, eso es cierto, eso sigue siendo cierto, pero mira, Cavernícola, 2 años, en el Teatro Fígaro, llenando. Pero llenando te estoy diciendo que hace 60.000 euros a la semana. En el Infanta Isabel, La Cena, no voy a decir nada porque todo el mundo sabe que está llenando. Dolmendo, en el Alcázar, está haciendo 60.000 euros a la semana. No va bien, pero va muy bien. Acabamos de estrenar 3 en el Ara. 3 está haciendo, ha hecho esta semana 30 y algo mil euros, poquitos, 2 creo que son. 31.800, no sé, Juan Carlos. Es un texto bien hecho. Vamos a ver, que yo lo he aceptado de la programación. No tengo nada que decir contra el texto. No, es un texto. Es un texto que aunque yo no es un texto. Glorious en la sala pequeña de Teatro Gran Vía nos está funcionando. Nos está funcionando la sala Galileo. Pero está funcionando que, por ejemplo, los 3 espectáculos infantiles que tenemos están full y Romeo y Julieta con la William Layton está llenando. Nos está funcionando los espectáculos que estamos haciendo nocturnos, las golfas, nos están funcionando. Vamos a ver. Yo sigo con mi eje. Hay un eje. Para mí, en este momento, el problema no está en Madrid. Curiosamente, el problema no está en Madrid. Probablemente Madrid, porque empezó más tarde la vida autonómica, no tiene los vicios todavía que sí tienen las otras autonomías y que han hecho que se paralicen, como Cataluña, País Vasco o Andalucía, que la endogamia que viven es brutal y tienen un problema. Y es el de la censura. Hay una censura brutal a todo lo que se hace. A todo lo que se hace. Es una censura, además, que limita la creación, pero la limita realmente. El Madrid no, todavía. Curiosamente es la zona más abierta. Vamos, yo vine a Madrid sin nada y tengo una empresa, cosa que sé perfectamente que en el País Vasco jamás la podría haber hecho y en Cataluña menos. O sea, me da igual, en un sitio no y en el otro tampoco. O sea, que uno tal para cual. Y en Andalucía tampoco. Y en Valencia tampoco. Pero en Madrid pudo ser. ¿Qué es lo que permite que eso ocurra en Madrid? El público. El público. Es lo que a mí me permite, porque yo vivo del público, yo no vivo ni de subvenciones ni de nada parecido. O sea, nosotros no estamos concertados ni cosas de esas. Vivimos del público y vivimos de Compa, que nos patrocina el Teatro Gran Vía, de Mausin, que nos patrocina todos los teatros, de otros dos patrocinadores que nos van a entrar. Estamos abriéndonos a la empresa privada. Y esa relación es la que nos va a permitir desarrollar la creación y la relación de los teatros con el público. Vivimos del público. ¿Por qué no vive Tomelloso del público? He puesto Tomelloso por poner un pueblo porque me ha caído bien, no por otra cosa, ¿eh? Pero si queréis os elijo Jaén, me da igual. ¿Por qué el teatro de Jaén no puede desarrollar una actividad con su población? Pues te voy a decir rápidamente por qué. Porque no tiene una compañía local de autores locales, con creadores locales, con sus directores locales, con autores, porque no han creado ese ente de comunicación con su gente y que su gente lo va a vivir como algo propio, como un hecho antropológico de encuentro social. Como toda la vida se ha vivido el teatro.
Y en España la censura ha rechazado que esos señores libres, que tú escribías ahí, que nos priva de, si nada tenemos, de acceder a nuestros espacios para desarrollar la creación y presentarla. Pues en España no hay ni un solo lugar que permita eso, ni uno solo. Ninguno, ni el español, ninguno. Están todos censurados y controlados. Al estar todo censurado y controlado, el actor no tiene libertad de acceder. Cuando queremos acceder a un teatro público, llegamos todos o con un amigo, o porque conocemos al alcalde, o porque mendigamos. Y es así. Yo mismo, para hacer una gira, tengo que mendigar. Porque si no, no entras. Bueno, yo no quisiera hacer una cosa Sí, entre dos. Yo creo que el tema es interesante, pero tengo palabras por ahí, me permití, Ignacio. No, yo cedo que hablen los Bueno, asistentes. vamos a dar un poco la palabra abajo. Yolanda, Yolanda, bueno, antes está Santiago. ¿Y David también?